tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a abrirlo en el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer del versículo del 1 al 6. Y el mensaje del día de hoy es del Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. Recuerde que estamos viendo los mensajes a las 7 iglesias y hoy es el mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. La palabra del Señor dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, oramos por tu palabra, que la bendigas a nuestra vida, que sea de fruto, Señor, que en cada momento tu Espíritu Santo nos recuerde las promesas, advertencias y las órdenes que tú nos das en la palabra, Señor, para poder cumplirlo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, estamos en esa parte de las cartas del Señor Jesucristo a las iglesias de Asia. 7 iglesias en Asia, en donde las 7 iglesias representan a la totalidad de las iglesias en todos los tiempos y en todas las épocas, edades y lugares. Así que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene mucho que ver con nosotros, con el presente, tiene que ver con el pasado y tiene que ver también con el futuro. Es un libro que no solamente fue aplicable para la generación que lo leyó por vez primera, sino se aplica a todas las generaciones. Bueno, hemos estado viendo, ¿verdad?, todo el estudio hasta el capítulo 12. Vamos ahí, hoy empezamos el 3 y vamos a hacerlo primeramente mencionando algunos aspectos de la ciudad de Sardis, en este caso, ¿verdad? En todas las iglesias, en todas las ciudades hemos comentado algún aspecto importante que tiene que ver con el mensaje que se da a la iglesia. Bueno, Sardis era una ciudad y en la ciudad se encontraba la iglesia, ¿verdad? Ahí había un templo, ahí sí había un templo, a diferencia de otras iglesias, ciudades como Esmirna, por ejemplo. Recordamos, ¿verdad?, cómo era la condición de Esmirna. Lo menciono porque tiene que ver con el mensaje de hoy. Es algo contrario, ¿verdad? En Esmirna los hermanos de la iglesia no tenían un edificio, sino se reunían en los hogares de las familias que eran cristianos. Y era una comunidad, los cristianos en Esmirna, muy perseguida. Había un grupo de judíos que se oponían constantemente a la iglesia en Esmirna, y junto con los romanos también eran aliados romanos y judíos para hacer un tiempo difícil a la iglesia en Esmirna. En Sardis ocurría lo contrario. Hoy nos ocupamos en Sardis. En Sardis era una ciudad que estaba situada en un monte alto y era como una fortaleza, toda la ciudad. Y en la ciudad era una ciudad muy rica, demasiado rica. Los mismos habitantes de la ciudad habían construido de esta manera la ciudad para que no pudiera el enemigo interferir, entrar a la ciudad y destruirla, ¿verdad? Entonces era como una fortaleza y había solamente un camino de ida y de regreso, y por ese camino entonces los vigilantes que estaban al pendiente de la ciudad muy fácilmente podían detectar cuando entraba alguien o cuando salía alguna persona de la ciudad. Así que, y en la ciudad de Sardis sí había un templo. En el templo estaba reunida la iglesia y también los mismos habitantes de la ciudad, de la iglesia, de Sardis, también era gente que en su mayoría era gente con dinero, o todos tenían buena posición económica, muy diferente a la situación de Esmirna.
Se dedicaban, entre otras cosas, al comercio, a la industria, a la agricultura, y bueno, había muy buena economía. Era una ciudad, ya lo dijimos, muy rica económicamente, tenía mucho trabajo, y los grandes, bueno, no solamente los de la iglesia de Sardis, sino todos los habitantes de Sardis sentían ellos que por su dinero, por la seguridad que da el dinero, y también lo unían, ese pensamiento de la comodidad del dinero, lo unían a su estado geográfico. Ya dijimos cómo era una ciudad que era muy difícil que fuera conquistada. Había un camino, y a las orillas de la ciudad habían muchos peñascos. Y en una ocasión, ¿verdad?, cuenta la historia de cómo fue destruida Sardis, porque muchos pueblos intentaron conquistarla, pero sin éxito. Y se cuenta, ¿verdad?, que en una ocasión, es parte de la historia de Sardis, uno de los vigilantes que se encontraba en una de las torres más altas, por algún descuido se le cayó su casco, su yelmo, se le cayó hacia los peñascos, y entonces pues era si lo encontraban sus generales, sus jefes así, pues era un castigo que él iba a recibir. Así que este soldado se brincó por el peñasco hasta donde estaba el yelmo, que había caído muy lejos, ¿verdad? Y se brincó, y él pudo llegar hasta el casco, y lo recuperó, pues. Entonces, de esta forma se corrió, ¿verdad?, el rumor que una persona había logrado bajar y subir por el peñasco. Y entonces, de esta forma fue como los enemigos más adelante conquistaron la ciudad, precisamente por los peñascos. Se dieron cuenta que sí era posible llegar hasta la ciudad y los destruyeron. Esto yo lo comento, ¿verdad?, porque en el año 500 antes de Cristo fue cuando el imperio persa combate la ciudad de Esmirna y la conquista, ¿verdad? El general o el rey Ciro de Persia, que se menciona en el libro de Esther y Nehemías, este hombre fue quien conquistó esta ciudad. El rey era un rey que se llamaba Creso. Bueno, los nombres no importan, pero esta es la información. Más adelante, en el año 214, Antíoco el Grande, otro general conquistador de otro imperio, el imperio seleucita, este hombre llega también a Sardis en el año 214 antes de Cristo y toma nuevamente la ciudad, ¿verdad? Y entonces él dice un eslogan, o crea un eslogan en donde se habla y se dice acerca de la historia. Dice: cuando olvidamos la historia, decía este hombre Antíoco el Grande, cuando olvidamos la historia estamos propensos a caer en los mismos errores. Entonces, por lo tanto, desde este año, cuando Antíoco el Grande toma el control de la ciudad empieza a florecer más, ¿verdad? Y empieza a tener más cuidado de los invasores. Bueno, más adelante, en el año 189 antes de Cristo, el Imperio Romano viene a la conquista y toma la ciudad de Sardis, y ahora entonces Sardis es una provincia romana en donde también se le debe el culto al César y se le debe el culto a todos los dioses que los romanos adoran. También una situación importante en la iglesia es que Sardis no sufrió ninguna oposición de parte de los judíos que vivían en la ciudad de Sardis. A diferencia de los de Esmirna, en Esmirna había un grupo de judíos, ya lo mencionamos, por eso lo quise mencionar desde el inicio, un grupo de judíos que estaban haciendo la vida imposible a la iglesia en Esmirna. Aquí en Sardis habían también judíos, pero los judíos no le hacían ninguna oposición a la iglesia de Sardis, ni tampoco los romanos. Es decir, Sardis tenía la libertad de predicar el evangelio, de hablar de la palabra, de salir, de extender el reino,
pero la comodidad en la que estaba situada Sardis, en la comodidad geográfica, en la comodidad de su dinero, les hacía pensar que por el hecho de tener dinero, ellos tenían la salvación y gozaban de las bendiciones que Cristo nos da a través del pacto de gracia que Él hace con su pueblo. Una doctrina sumamente equivocada, ¿verdad? En donde la gente cree que porque tiene dinero, entonces tiene ganada la salvación, tiene ganada todos los méritos, y no es así. La salvación se da a gente rica, a gente pobre, a gente de clase media, exista clase media o no exista en los países, pero la salvación se da para todo el mundo. Bueno, la iglesia de Sardis tenía este concepto, ¿verdad? Que por estar en una situación cómoda, en una situación geográfica estratégica para cuidarse de cualquier enemigo, eso les hacía tener la salvación. Y pues vemos que eso les dice, por eso Antíoco, ¿verdad?, dejó esta frase: tengamos cuidado de la historia, no olvidemos la historia porque podemos caer en los mismos errores de antes. ¿Qué estaba diciendo este hombre? No se duerman en sus laureles, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando y estar pendientes de los ataques del enemigo, tanto externos como internos. Bueno, entonces estamos diciendo, ¿verdad?, que estos hermanos de la iglesia no tenían oposición por parte de los romanos ni de los judíos para hablar del evangelio, y realmente el evangelismo de la iglesia de Sardis fue muy débil. No se habló, era una iglesia que no hablaba el evangelio, que no hacían absolutamente nada por predicar el evangelio fuera de sus áreas, sino todo lo querían dentro de su área para ellos mismos. Hacían campañas. No, lo que estoy diciendo es lo que se hace dentro de las iglesias y lo que posiblemente pudieron haber hecho. Hacían campañas evangelísticas para ellos mismos, quizá para amigos, para los más íntimos. Hacían estudios de la palabra del Señor donde ellos mismos se alimentaban. No está mal, claro que no, pero la palabra nos dice, ¿verdad?, que salgamos también, que vayamos al mundo, ¿verdad? Mateo 28 en la Gran Comisión nos dice: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que tienen que guardar, ¿verdad?, bautizándolos, etcétera. Sardis fue muy débil en la proclamación del Evangelio, y lo podían hacer, y no lo hicieron por la comodidad que tenían en su templo, en su iglesia. Y eso el Señor Jesús, ¿verdad?, les hace un reproche que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, de las 7 iglesias, ¿verdad?, que se mencionan en Asia, Sardis era la más débil. Aquí, pues, parecería paradójico, ¿no? Porque frecuentemente se puede relacionar la riqueza con el poder, pero aquí en Sardis eran ricos económicamente, pero eran débiles. En cuanto al evangelio, en cuanto a las cosas que tiene que hacer la iglesia, eran débiles, eran muy débiles. Casi nadie sabía que la iglesia de Sardis existía. Es decir, no había mucha relación con las demás iglesias, y había muchas iglesias, no solamente eran las 7 que se mencionan: Sardis, Laodicea, Filadelfia, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, ¿no? O sea, ya dijimos por qué se mencionan a las 7 iglesias, únicamente porque se envían cartas a estas 7 iglesias, porque estaban situadas, lo digo otra vez, no hay problema, porque estaban situadas en zonas estratégicas y se consideraban como zonas postales, es decir, ahí llegaba la mayor parte de la correspondencia postal en general, no solamente de las iglesias, sino en general, y de ahí se repartían a todas las provincias, a todos los barrios, a todas las colonias donde habían iglesias. Cuando llegaba una correspondencia, una carta como estas, no solamente se tenía que leer en Sardis, se tenía que leer en todos los lugares donde había iglesias cristianas. Esa era la regla que tenían los apóstoles, ¿verdad? Bueno, Sardis no era tan conocida. A pesar de esto que estamos comentando, la iglesia de Sardis no era tan popular, tan conocida, porque no practicaba, no hacía la unidad con las demás iglesias. Estaba viviendo aislada. Se olvidaba que también tenía más hermanos, que se requieren necesidades por parte que tienen necesidades y que se requieren que los demás hermanos les apoyen, no solamente económicamente, sino de una manera moral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, estos hombres de la iglesia de Sardis, estos hermanos cristianos de Sardis, tenían paz con el mundo.
Es decir, con todas sus relaciones interpersonales eran perfectas con todo el mundo, con los mismos cristianos, con judíos, con paganos, con romanos. Recordemos que estas ciudades eran importantes, ya lo dijimos, eran importantes y por lo mismo había mucha gente que las concurría. Entonces la relación interpersonal entre Sardis y el mundo era perfecta, no tenía ningún problema. Pero tenían una muerte espiritual. Lo estamos mencionando, ¿por qué? ¿Verdad? Porque no participaban absolutamente nada del Evangelio, sino solamente estaban dentro de sus recintos, dentro del lugar en donde tenían sus congregaciones, para pues, ayudarse solamente entre ellos, pero en el exterior no tenían absolutamente nada que hacer. Pero bueno, lo menciona la palabra, ¿verdad? No toda la iglesia era así. No todos los miembros de la iglesia era así, sino unos pocos miembros mantenían el fuego del Evangelio. Había unos pocos miembros, más adelante dice el versículo 4, ¿verdad? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, no toda la iglesia, pero como siempre lo es, ¿verdad? Existe un remanente que siempre está al pendiente, que es el que continúa a pesar de las situaciones, y el que está trabajando, el que hace lo que el Señor desea que hagamos, ¿verdad? Lo mejor posible. Nadie es perfecto, ya lo hemos visto, el mensaje a todas las iglesias, todas tienen un poquito que el Señor les tiene que decir. Es decir, en todas las iglesias hay debilidades y hay fortalezas. No vamos a alarmarnos, ¿verdad? Porque los hermanos de Sardis estaban aislados, porque no proclamaban el Evangelio, no, o sea, simplemente son advertencias que el Señor hace a todas las iglesias en general. Si nosotros no estamos cayendo en una situación parecida a las que se mencionan en las iglesias, pues la advertencia es: el que tenga oídos para oír la palabra, lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga lo que dice el Espíritu, ¿verdad? Y componga, es decir, detecte el problema, enfrente el problema y soluciónelo, ¿no? O sea, como un líder de la iglesia o como miembro de la iglesia. Ese es el mensaje. No estamos señalando absolutamente a nadie, ni tratando de hablar de alguien con el mensaje, ni mucho menos, ¿no? Estamos estudiando la situación en cada una de las iglesias, cómo era, para que al final del mensaje podamos ver lo que a nosotros como miembros nos puede servir, ¿verdad? Y podamos cambiar. En lo que estemos perfectos, pues sigamos así, mejorando las cosas. Versículo del 1 al 3. Bueno, el mensaje de Sardis se divide en dos partes, ¿verdad? Del versículo 1 al 3 encontramos la advertencia que hace el Señor Jesús, y los versículos 4 al 6 encontramos la promesa. Entonces, advertencia, versículos 1 y 3, y promesa, versículos 4 al 6. Vamos a ver lo que dice el versículo número 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice la frase: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Esta frase, ¿qué es lo que significa? Bueno, aquí lo que estamos viendo en el versículo número 1 es una combinación del saludo inicial del libro. Vaya usted al capítulo 1, versículo 4. Dice: Juan, a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, ya vimos una combinación que está en el 1.4, y también vea cuando el Señor se aparece a Juan en el capítulo 1, versículo 16. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces aquí vemos una combinación, ¿verdad? De la presentación inicial que el Señor Jesús le hace a Juan. Aquí nuevamente en la iglesia de Sardis se presenta como lo hizo con Juan al inicio. Las 7 estrellas describen la plenitud del Espíritu Santo al que Jesús envía. Vamos a buscar ahí, por favor, en el Evangelio de San Juan. Vaya ahí rápido al Evangelio de San Juan, por favor. San Juan en el capítulo 14, y vamos a leer el versículo 26. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Son palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él les dijo a sus discípulos cuando estaba aquí en la tierra, y aquí, tiempo después, entonces se vuelven a repetir, ¿verdad? Entonces, ese Espíritu Santo, el que se está mencionando en Apocalipsis, es el Espíritu Santo que el Señor Jesús les da a sus discípulos cuando los envía a predicar el Evangelio. El Señor Jesús dice que tiene los 7 espíritus, es decir, que Él ha recibido la plenitud del Espíritu Santo y ejerce autoridad sobre Él. No que el Espíritu Santo esté subordinado a Jesús o que Jesús esté subordinado al Espíritu Santo, es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo es el mismo Dios, pero en funciones, ¿verdad? Vemos que en este caso el Espíritu Santo ejerce la autoridad que tiene Jesús y por eso Él habla con la autoridad que tiene, porque se la da el Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús encarga al Espíritu Santo que avive las llamas de la renovación en las iglesias débiles. Y esto es importante, ¿no? A veces se apaga el fuego en las iglesias y la gente pide que tengamos avivamientos espirituales, ¿no? Entonces creemos que un avivamiento espiritual es traer conciertos de gente famosa, de predicadores famosos, etcétera, ¿no? Y un verdadero avivamiento, una regeneración es regresar a la palabra siempre estar viendo la palabra, viendo qué dice la palabra, qué dice la Biblia, no qué dicen los teólogos, qué dicen los comentaristas, qué digo yo como persona, ¿no? que tengo raciocinio y que puedo pensar e idear cosas, no, qué dice la palabra. Y eso es regresar siempre a la fe, que siempre estemos regresando, ¿verdad? Hay una frase, ¿verdad?, que vamos a considerarla en octubre, si Dios permite, que la frase es muy propia de la Iglesia Reformada, y dice: la Iglesia Reformada siempre reformándose. Es una frase muy conocida, la Iglesia Reformada siempre reformándose. ¿Qué significa esto? O sea, reformándose no significa que hagamos otros inventos a la Iglesia, que la traigamos, no, la palabra reformarse o la palabra reforma es volver a la forma inicial del Evangelio, a la fe inicial de los apóstoles, de los profetas, de Jesús. ¿Cuál era esa fe? Entonces, esa es la intención que tuvieron los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, muchos de ellos, de reformar la iglesia. Su idea no era cambiarla, sino regresar a los fundamentos bíblicos. Entonces, si quiere usted un verdadero avivamiento, regrese a la Biblia. O sea, no esté pensando que el Espíritu Santo le va a hablar en sueños, se le va a manifestar y se va a aparecer frente de usted. No. Si queremos que realmente nuestra iglesia se avive, tenemos que regresar a los fundamentos bíblicos, a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra del Señor. Bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que el Señor Jesús tiene la autoridad para decirle a la iglesia, ¿verdad?, o para pedir el Señor Jesús de una manera, vamos así a decirlo, para que el Señor Jesús le encargue al Espíritu Santo que el Espíritu Santo avive las llamas de la renovación en las iglesias débiles, como Sardis. Sardis era una iglesia débil, era riquísima en dinero, tenía su templo hermoso, pero ¿eso qué? Si no predicaban absolutamente nada del Evangelio, si no hacía nada. Entonces el Señor Jesús hace un reproche a ellos, ¿verdad?, una advertencia. Estamos viendo la advertencia que hace el Señor Jesús en el versículo del 1 al 3. Estamos apenas en el versículo 1, donde el Señor Jesús les hace esta advertencia, pero no solamente les hace la advertencia, sino que Él desea que el Espíritu Santo sea quien esté fortaleciendo, ¿verdad?, a las iglesias débiles. Entonces, es el Espíritu Santo quien infunda nueva vida a las iglesias moribundas, como Sardis. Dice, la expresión, ¿verdad?, que nos menciona el versículo 1 de las 7 estrellas, se encuentra también en la carta a los Efesios. Está aquí mismo en Apocalipsis, no la carta de Pablo, sino aquí mismo.
Ahí en el capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, el Señor Jesús se presenta de diferentes formas en las iglesias, en algunas repites la forma en cómo se presenta. Aquí entonces, la expresión, ¿verdad?, que le está diciendo de las 7 estrellas ya la había mencionado también en la iglesia de Éfeso. Ahí en la iglesia de Éfeso los creyentes habían perdido su primer amor. Usted recuerda, ¿verdad? Si no, lo podemos leer. Estamos haciendo un paréntesis, una comparación con la iglesia de Sardis, con la de Éfeso. En Éfeso los hermanos habían perdido su primer amor y el Señor les hace ese reproche, ¿verdad? Tengo unas pocas cosas en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Y no solamente eso, sino que habían caído de su nivel espiritual. Vamos a leerlo en capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús a la iglesia de Éfeso. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ya lo comentamos cuando vimos el mensaje a Éfeso, que por los escritos de los padres de la iglesia, por Policarpo, por Orígenes, hay escritos, cartas que son dirigidas a Éfeso, y podemos entender que la iglesia de Éfeso se arrepintió realmente y continuó con el evangelio, va trabajando en el evangelio, expandiendo el reino del Señor. En Sardis está pasando algo similar. Aquí, bueno, más fuerte, ¿verdad? Porque en Éfeso el reproche es: ya no trabajas, ya no amas a tu hermano, has perdido tu primer amor, todo lo que se dijo y lo que dice la palabra del Señor. Pero aquí en Sardis el Señor les dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, es más fuerte el mensaje, ¿no? Al final del versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y eso es fuerte. Eso es fuerte, es como la luz, ¿verdad? Todos lo sabemos, lo conocemos, hemos visto en las noticias, en los libros, etcétera. La luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Así es que si el sol se desintegra o una estrella que se acerca del sol explota, etcétera, se muere la estrella, nosotros vamos a ver su muerte después de 8 minutos. Y en el minuto 4 o 5, antes de que veamos que ya no vive, podemos pensar que sigue vivo, porque seguimos viendo su luz. Decimos, pues el sol está vivo, ¿no? Vemos su luz, pero ya está muerto realmente. Y aquí en Sardis es lo mismo, les dice: tienes nombre de que vives, o sea, te pasan lista, ¿no? Ahí en donde sea, en cualquier reunión que tengas, de presbiterio, de sínodo, de lo que sea, te pasan lista, pero pues estás muerto. Y qué difícil escuchar esas palabras, ¿no? En las iglesias. Yo no estoy diciendo nuevamente, vuelvo a repetir, lo vuelvo a reafirmar, no estoy comentando ni estoy echando indirectas, como se dice, ¿verdad?, vulgarmente, a ninguna iglesia, congregación. No, estamos diciendo lo que está pasando en cada una de las iglesias, y esto es lo que ocurre. Hay iglesias que así son, que están muy bonitas exteriormente, pero por dentro están muertas espiritualmente. Sus miembros no conocen doctrina, no saben Biblia, no saben sus obligaciones, si las saben no las cumplen, o no las cumplimos, ¿verdad? Tenemos que incluirnos. Y esa es una congregación que está muerta espiritualmente. No estoy diciendo que sean grandes conocedores de la Biblia, ya lo dijimos también en estos estudios. El puro conocimiento no te hace ser hijo del Señor, sino es tu conocimiento apegado, obviamente, a lo que tú haces, ¿verdad? Era una congregación que les dice el Señor que está muerta, ¿verdad? O sea, son palabras, no son mías, aquí están escritas. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, ¿verdad? Pero, por medio de su Espíritu, este pero es importante, por medio del Espíritu Santo, Jesús quiere dar vida. O sea, no los va a dejar que estén muertos, no únicamente le está dando el reproche, sino el Señor Jesús quiere dar vida.
Y la palabra de Dios, tenemos que recordar, que genera nueva vida a las iglesias. Es la palabra del Señor la que nos da nueva vida. Entonces, estamos viendo historias de iglesias que estaban mal hace 2000 años y que seguramente a través de la historia hasta nuestros días han habido también otras congregaciones que han pasado por esta situación, pero el Señor Jesús no las deja y Él desea, pide al Espíritu Santo que sea quien renueve las fuerzas de la iglesia para que lleguen a un verdadero avivamiento en sus congregaciones. Eso es lo que desea el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, en la frase que estamos analizando, que está en el versículo 1, estamos en el versículo 1, que dice: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Así que el Señor Jesucristo conoce las malas obras de la iglesia, ¿verdad? O sea, aquí está hablando de las malas obras de la iglesia, ¿verdad? Obviamente que era una iglesia que estaba obrando mal. Si el Señor Jesús le está haciendo esta advertencia, este reproche, y les dice: yo conozco tus obras, sé lo que has hecho mal. Entonces el Señor Jesucristo, Él es el que conoce las malas obras de la iglesia de Sardis, y por lo tanto no las puede contar porque están incompletas ante los ojos de Dios. O sea, son obras incompletas y no las puede contar como buenas obras. Dios no está interesado en obras a medias. El resumen de la ley es amar al Señor con todo tu corazón, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo el ser y con toda tu alma. Mateo 27, versículo 37, es lo que dice el Señor Jesús. O sea, no amar al Señor a medias. Y Sardis estaba haciendo eso. Estaba amando al Señor no con todo el corazón, no con toda el alma, no con todo el ser. Entonces, las iglesias sabían, algunas iglesias, no todas, como ya lo dijimos, sabían de Sardis y pensaban que el templo o la iglesia de Sardis, la congregación de Sardis, pensaban que estaban vivas por ser ricos. Y bueno, no, ya lo dijimos, ¿verdad? Que el aspecto externo nos puede engañar. Puede engañar. Podemos pasar por un edificio en donde sepamos que es una iglesia cristiana de cualquier denominación y verla muy bonita, muy elegante, muy pintadita y todo, la cosa, y decir: no, aquí seguramente hay buena doctrina. Nos puede engañar eso, pero ya entrando y estando conociendo qué doctrina se habla en esos templos, pues ya es muy difícil el concepto que podemos tener. Bueno, en Sardis estaba pasando esto. Y entonces el Señor Jesús, nosotros tenemos que recordar que el aspecto externo puede engañarnos. El Señor Jesús, hablando a los fariseos, les decía eso, ¿no? Ustedes parecen como sepulcros blanqueados, porque los fariseos andaban vestidos muy pulcramente, ¿no? Con vestiduras largas, con filactería que llegaba hasta el suelo, que rozaba, muy elegantes, ¿verdad? Con sus vestimentas, con su kippá impecable, bonito, pero por dentro su conducta era nefasta. Y Jesús, como es omnipotente, es Dios, Él, conociendo el corazón de los fariseos, les dice esas palabras: ustedes son como sepulcros blanqueados, están limpios, blancos por fuera, pero por dentro es muy diferente el aspecto. Jesús sabía, ¿verdad? Él examinó la situación de Sardis. Él vio de qué forma estaba, de qué manera se habían caído en el error los hermanos de Sardis. Jesús examinaba con sus ojos como de fuego, sabía toda la situación interna de la iglesia, y entonces lo que él ve en la iglesia encuentra carencias de fe, lo cual conduce a una muerte espiritual. Por eso es lo que ellos tenían. No tenían la fe suficiente para seguir las recomendaciones del gran mandamiento: predicar el evangelio a todas partes. Así que la iglesia de Sardis se redujo a nada porque no había contribuido al progreso del evangelio. Y esto es algo que toda iglesia, toda congregación tiene que hacer:
contribuir al progreso del Evangelio. Y no estoy hablando en cuanto a la economía, no. No, hablar simplemente el Evangelio, predicar el Evangelio a personas que no conocen el Evangelio, traerlas a la iglesia, enseñarles lo que dice la palabra, o sea, cumplir el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándole que cumplan todas esas ordenanzas. ¿Cuáles ordenanzas? Pues eso, lo que están en la palabra. O sea, no solamente es que los apóstoles llevaran a la gente a la iglesia y ahí las dejaran, no, sino tenían que estar con ellos enseñándoles sana doctrina. Sardis no contribuyó absolutamente en nada de esto, así que se redujo a nada. Y uno de los motivos es que ellos se encontraban aislados y cómodos. Entonces Sardis dejaría de ser iglesia si no se arrepentía, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor pide. Dice al final del versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El versículo 2 lo vemos dentro de 8 días, hermanos. Vamos a irnos despacio, no hay prisa. Únicamente les comunicamos que los estudios del libro de Apocalipsis van a continuar vía internet. Vamos a abrir nuestro templo el próximo domingo 19 de este mes, pero los días jueves, como hoy, se va a seguir enviando el mensaje vía internet. Así que los esperamos aquí el próximo jueves para continuar con el mensaje de Sardis. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos a ti, Señor, para que nos recuerdes siempre cuáles son las fallas que tenemos como congregación y que tu Espíritu Santo siempre nos renueve, Señor. Ayúdanos a regresar a la palabra en cada momento. Ayúdanos a que siempre estemos buscando los fundamentos bíblicos, los fundamentos en los cuales se escribió toda tu palabra, Señor, y que siempre nos des la fortaleza para poder cumplirlo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Hermano, reciba la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Buenas tardes.